Cordial saludo, mi nombre es Ángel Fairda Zamora, junto a mi compañero José Arquímedes Alba, vamos a presentar el desarrollo del laboratorio número uno de la asignatura Microcontroladores, dirigida por el docente Hilbert Adonai Ruge. Bueno, entonces en cuanto al diagrama de flujo, tenemos en el bloque de configuración como tal la asignación de las entradas, vamos a tener solamente dos entradas, una para el voltaje y la otra para la corriente. Para la salida vamos a tener asignados dos puertos, uno para mostrar las unidades y el otro para mostrar las decenas en cuanto a la potencia. En el siguiente bloque, pues vamos a observar una toma de decisiones, entonces vamos a evaluar si el puerto RA0 está activado. Si está activado, entonces a través de la DC inicia la conversión para los datos provenientes del sensor de voltaje. Si no está activado, entonces se activa el puerto RA1 a través del cual se realiza la conversión para el sensor de corriente. Obtenidos estos datos, entonces se realizan pues las operaciones necesarias para llegar a obtener como tal finalmente el producto entre los datos de la corriente y el voltaje para pues así obtener como tal la potencia eléctrica. Obtenido este valor, entonces se realiza la codificación de la DC de binario a 7 segmentos. Posteriormente, ya se va a mostrar pues como tal el valor de la potencia consumida por el sistema a través de los dos displays de 7 segmentos. Antes de pasar como tal al código fuente, voy a dar una explicación del mismo. Para el voltaje de entrada, es decir, el voltaje que está sensando el sistema, se va a tomar la parte alta del conversor de análogo a digital, es decir, la adres H. Ese valor que está ingresando se va a dividir en 10 y se va a obtener pues el voltaje que estaría sensando el sensor en el sistema. ¿Por qué en 10? Porque el sensor que se utiliza tiene un rango de medición entre 0 y 25 voltios y la señal de salida está entre 0 y 5 voltios. ¿Qué significa? Que cuando la señal de salida tenga 5 voltios es porque el sensor estaría sensando 25 voltios. Y esos 5 voltios pues equivalen a 255 y 255 dividido en 10 equivale a 25, tomando solo el cociente de la división. Para la parte de corriente se va a trabajar con un sensor que va a tener un intervalo entre los menos 5 amperios y los menos 5 amperios y 5 amperios, y pues su rango de voltaje va a estar entre 1.5 voltios a 3.5 voltios. Es decir, que podríamos establecer un rango de voltaje para convertirlo entre 0 y 5 voltios, y pues los rangos de voltaje que nos va a estar generando el sensor en su señal de salida pues va a estar entre 0 y 5 voltios. Para obtener el voltaje que está generando ese sensor de corriente a través de su señal, pues lo que se hace es tomar la parte alta del conversor de análogo digital y dividirlo en 10. Esa división nos va a generar un cociente y un residuo. El cociente se va a dividir en 5 y ese valor se va a asignar a la variable voltaje E, que va a ser las unidades del voltaje. Ya en la parte del residuo se va a multiplicar por 10 y ese valor se va a dividir en 5, y el cociente de esa división pues se le va a asignar a voltaje U, que va a ser la parte decimal del voltaje. Se tiene como tal la gráfica del sensor de corriente, como tal ya lo hemos explicado anteriormente, y esta misma gráfica pues se tiene la ecuación general, que pues va a ser que el voltaje va a ser igual a 0.2 por la corriente más 2.5. Si se despeja la corriente, pues se obtiene que la corriente va a ser igual al voltaje menos 2.5 sobre 0.2. La idea es que obtengamos pues la corriente en términos de valores enteros, pues, para poderlos operar como tal dentro del código. Entonces se multiplica esa ecuación por 10 y pues se obtiene que la corriente va a ser igual a 10 por el voltaje menos 25, y eso dividido en 2. De tal forma que anteriormente ya teníamos como tal el voltaje, de que el voltaje de quién es, pues va a ser las unidades del voltaje que se obtuvo después
de la conversión que se hizo anteriormente, que ese voltaje pues corresponde al voltaje que se está generando desde el sensor de corriente, para tener claro eso, ¿no? Ese voltaje se va a multiplicar por 10 y después se le va a sumar su parte decimal, y a ese resultado se le va a restar 25, tal cual como lo tenemos acá, y finalmente se va a dividir en 2. El cociente se va a asignar a corriente D, que corriente D pues va a guardar la parte de las unidades de la corriente, y el residuo se va a multiplicar por 10, después se va a dividir en 2, y ese valor de esa división se va a guardar en corriente U, que va a ser la parte decimal de la corriente. Finalmente pues ya pasamos a la parte del cálculo de potencia, pues ya tenemos voltaje y ya tenemos corriente. Entonces para la parte inicial tomamos la corriente, las unidades de la corriente, la multiplicamos por 10 y después le sumamos su parte decimal. A ese valor lo multiplicamos por el voltaje, que va a ser pues el voltaje que ya habíamos aclarado que va a ser el voltaje que va a estar censando el sensor de voltaje. Y finalmente a ese resultado multiplicado por el voltaje se va a dividir en 10, y pues eso va a ser la potencia. Ya como tal para la parte del código en MPLAB pues se hizo como tal la asignación de variables, se configuró el conversor, se realizó el bloque de código pues para el voltaje con su respectivo pues canal, también se hizo el bloque de código para la corriente pues con su respectivo canal, y se hizo también la parte del bloque de código de potencia y se codificó el valor de la potencia. En la parte simulación, a la entrada tenemos 12 voltios y pues con una corriente de 0.5 amperios, entonces tendríamos una potencia de 6 vatios. Ahora vamos a incrementar la corriente a 1 amperio, en este caso pues serían 2.7 voltios que equivalen a 1 amperio, y tendríamos 12 vatios. En cuanto a la implementación, se tiene en cuenta lo que se ha planteado a través de simulación. Respecto a las salidas, en este caso, los dos displays de 7 segmentos que van a estar asignados de acuerdo a cómo se observa. Asimismo, la entrada. Entonces, para el puerto RA0 vamos a tener la información proveniente del sensor de voltaje, mientras que por el puerto RA1 va a estar ingresando la información proveniente del sensor de corriente. Bien, entonces lo que se tiene como tal en la implementación es lo siguiente. Por un lado, pues vamos a estar observando a través del multímetro la corriente que va a estar fluyendo por el circuito. Por otro lado, tenemos como tal lo que es el microcontrolador y pues los dos displays 7 segmentos a través de los cuales se va a observar como tal la variación de la potencia consumida por la carga. En este otro lado tenemos como tal la carga, que consiste en 4 bombillos alimentados a 12 voltios. Estos bombillos consumen una corriente entre 250 a 280 miliamperios aproximadamente. El microcontrolador y los dos sensores, como podemos observar, van a estar alimentados por una fuente de 5 voltios. Bien, entonces como en este momento pues observamos los 4 bombillos están apagados, pues vamos a estar observando a través de la pantalla que la potencia consumida por el sistema es de 0 vatios. Asimismo, el flujo de la corriente pues es de 0 amperios. Entonces, de acuerdo a lo que se consideró inicialmente y quedó pues planteado de alguna forma en el código, es que vamos a poder observar variaciones de potencia estables a partir de los 500 o 600 miliamperios aproximadamente. O sea, esto quiere decir cuando vayamos a encender dos bombillos, se va a encender o se va más bien a mostrar un consumo de potencia estable. Asimismo, cuando se enciendan los otros dos bombillos, pues vamos a poder observar este cambio. Entonces, observamos como tal encendiendo los dos primeros bombillos, y acá a través de los 7 segmentos de la pantalla podemos observar que la potencia consumida por el sistema es de 6 vatios. Asimismo,
el flujo de corriente a través del circuito es de aproximadamente 600 miliamperios, de acuerdo a lo que nos muestra el multímetro. Entonces, si nosotros encendemos los otros dos bombillos, vamos a poder observar que la potencia consumida es de aproximadamente 12 vatios, de acuerdo a los cálculos y a las consideraciones que se tuvieron. Mientras que la corriente que fluye a través del sistema es de aproximadamente 1.2 amperios. Entonces, de alguna forma también observamos pues una leve variación como tal en el 7 segmentos de las unidades. Esto es debido, de acuerdo a las pruebas que se realizaron, es debido a la inestabilidad que existe en cuanto al voltaje con el que se alimenta tanto el microcontrolador como los dos sensores. Entonces, de alguna manera se tiene que garantizar los 5 voltios exactos. Si hay una variación, por ejemplo, de unos más o menos 200 milivoltios, entonces vamos a estar observando pues esa pequeña como variación que se aprecia en la pantalla en este caso. Esto sería todo entonces en cuanto a la implementación de este sistema.